Hola, soy Araceli Castelló y en este vídeo vamos a repasar los contenidos de la asignatura Estrategia Creativa y Conceptualización. Os recuerdo que el examen en este curso académico 2013-2014 es el 20 de enero a las 9 de la mañana, en las aulas que podéis ver en esta diapositiva, y que representa 2 puntos sobre la calificación total de la asignatura. No es obligatorio, pero siempre que os presentéis y lo completéis, nunca os va a penalizar, siempre os va a ayudar a incrementar la nota. En el tema 1 hablábamos de cómo vivimos en una época de comunicación en cambio constante, y esto ha supuesto un cambio de paradigma en la creatividad persuasiva comercial. La saturación publicitaria hace que la atención sea un bien escaso, y la crisis de los medios convencionales nos lleva a buscar nuevas formas de llegar al usuario, fórmulas eficaces y por lo tanto rentables que permitan la personalización y la integración del mensaje. Además, la filosofía 2.0 que han instaurado la digitalización y los medios sociales hace que el cliente sea el protagonista principal, el prosumer, ese consumidor activo, profesionalizado en su rol de receptor, de consumidor y de comprador, que elabora contenidos, los edita y especialmente y sobre todo los comparte y los viraliza con otras personas, con lo cual fomenta y favorece esta transmedialidad. Por lo tanto, la clave está en conectar emocionalmente con el destinatario, para lo que son necesarias la empatía y la escucha activa. Por escucha también entendemos la necesidad de investigar, de conocer a fondo a los consumidores para llevar a cabo propuestas creativas, precisamente creativas, ¿no? Originales y eficaces. En definitiva, para crear un buen anuncio es necesario meternos en la mente y en el corazón de los destinatarios. Os recuerdo también de lo que hablaba el manifiesto Cluetrain, que destacaba que hoy en día ya nos sirve el lenguaje del charlatán, que las personas están dispuestas a que les contemos algo, las empresas y las marcas les cuenten algo, pero siempre ha de ser algo interesante. También repasábamos la aportación de Daniel Solana, que afirma que vivimos en una época pospublicitaria, caracterizada por la publicidad yin. Se trata de espacios de encuentro, de relación, de conversación, de interacción, capaces de generar atención. Además, la pospublicidad ha de basarse en crear relaciones y las marcas han de ser capaces de hablar el lenguaje de las personas. Por tanto, es importante siempre generar este factor de atraer, de sorprender, el factor wow, pero también hoy en día es fundamental el factor WOM, el word of mouth, el conseguir que los usuarios viralicen y compartan los contenidos. En definitiva, hablamos de la emoción como un valor diferencial de marca y producto en la comunicación publicitaria, como una estrategia de diferenciación para fidelizar al consumidor, como un elemento indispensable en la comunicación para generar relaciones afectivas. En el tema 1 también estudiábamos la estrategia creativa como una parte de la estrategia publicitaria y a su vez está al servicio de la estrategia de comunicación. La estrategia creativa se compone de los elementos que vemos en esta diapositiva, la definición del público objetivo, no solo desde el punto de vista psicográfico, sino también y especialmente no solo desde el punto de vista sociodemográfico, sino también y especialmente desde el punto de vista psicográfico, de estilos de vida, inquietudes, experiencias, motivaciones, etc. También los objetivos de la creación al servicio de los objetivos publicitarios. El eje o argumento de venta, en el cual nos detendremos más adelante, que básicamente debe responder a la pregunta ¿qué deben recordar los usuarios? La reason why, o el soporte o la evidencia que justifica y que argumenta ese eje, el tono o estilo de la comunicación, los imperativos de la creación, ya sean imperativos o restricciones legales, como por ejemplo en el sector de las bebidas alcohólicas, imperativos o digamos cuestiones deontológicas, como por ejemplo en los sectores de los juguetes o en el sector de alimentación con el código PAOS, y básicamente pueden ser también pues, simplemente restricciones que imponga el cliente. El concepto, que responderá a qué dice la pieza, y por último la pieza en sí, que es cómo se va a transmitir lo que se pretende decir. La Z creativa es el procedimiento propuesto por Ioannis para el proceso creativo, que parte siempre de la investigación de mercado, como decíamos, lo importante que es hoy en día el conocer a fondo a los consumidores, y por último, pues lleva a difundir a este mercado la pieza o el anuncio que se ha creado. De ahí esta forma de Z.
En el tema 1 también estudiábamos el brief creativo. Se trata del documento donde se concretan las instrucciones creativas para que redactores y directores de arte puedan elaborar sus propuestas. Debe dar cuenta de la estrategia de comunicación que habrá sido recogida en el briefing estratégico. El objetivo principal, ¿cuál es? Pues inspirar el proceso creativo. El brief creativo además tiene 3 funciones principales. Es una función operativa, puesto que va a establecer, es un procedimiento, un método de trabajo, una función referencial, ya que es un referente o digamos algo a lo que pueden acudir cualquiera de las personas implicadas en este proceso creativo. No nos olvidemos de que estamos en un trabajo de equipo siempre. Y por último, una función persuasiva, ya que nos va a ayudar a la hora de presentar las propuestas al cliente a justificar esa propuesta comunicativa y a justificar y a argumentar cómo dar respuesta a esa propuesta a los objetivos previamente planteados. También estudiábamos los elementos del brief creativo, que son los que tenemos aquí en pantalla. Debemos evitar caer en los errores más comunes que suele tener un brief creativo, como son el exceso de longitud. Demasiada información puede saturar o puede confundir a la agencia, aunque lo más común es siempre el exceso de brevedad, omitiendo información que es necesaria para llevar a cabo el proceso creativo. Otro error es el exceso de rigidez, de rectitud, impidiendo a la agencia elaborar sus propuestas de manera, digamos, relativamente libre. O, por último, también otro error es el exceso de creatividad, convirtiendo a la agencia en una mera ejecutora de las ideas que el cliente solicita en el brief. Es importante diferenciar entre el eje y el concepto de comunicación. El eje va a ser esa ventaja o esa característica diferencial del producto, muy vinculada con el posicionamiento que la marca aspira a alcanzar y que va a hacer al producto o al servicio distintivo y diferente de la competencia, mientras que el concepto de comunicación es la representación o la expresión de ese eje que va a permitir comunicarlo al target de una manera, digamos, atractiva e interesante. También estudiamos en el tema 2 los géneros creativos. Se trata de las estructuras narrativas que podemos utilizar en el mensaje para comunicar el concepto, como los que tenemos aquí los géneros que tenemos aquí en esta diapositiva: el problema-solución, la demostración, la publicidad comparativa, el testimonial utilizando presentadores, expertos, famosos, personas corrientes, o el personaje insólito, como el ejemplo que tenemos en pantalla, los trozos de vida, el superespectáculo, la analogía y el simbolismo visual. También estudiamos los estilos creativos, que son las diferentes maneras que podemos utilizar para expresar el concepto, como los que tenemos en pantalla. No os olvidéis de que también estudiamos los estilos creativos de conceptualización propuestos por Mario Priken. En el tema 3 fuisteis vosotros los que propusisteis y analizasteis las tendencias en el nuevo consumidor, los medios y su consumo. Algunas de estas tendencias las tenemos aquí en esta diapositiva. Desde luego el consumidor reclama información de valor que mejore su estilo de vida, lo que lleva también a la marca a convertirse en contadora de historias, storytelling. La necesidad de transparencia, como el ejemplo que tenemos en pantalla con el vídeo de McDonald's en el que explica cómo retocan las imágenes de las hamburguesas para sus fotografías. Y desde luego que el consumidor exige un compromiso socialmente responsable de la empresa, muy relacionada esta tendencia también con la concienciación medioambiental y la ecotendencia. No os olvidéis de que lo importante es que analizar estas tendencias siempre nos va a permitir inspirar nuevos conceptos, productos, servicios, experiencias para un determinado segmento de consumidores, o para, en definitiva, como decíamos anteriormente, que hablemos ese lenguaje de los consumidores que están viviendo la tendencia, para así generar esa empatía y ponernos en la piel de los destinatarios. Estas tendencias estaban elaboradas a partir de estos 3 informes en su edición de 2013, por lo que os animo a que reviséis la edición de 2014 para que así conozcáis las nuevas tendencias para este año. En el tema 4 hablábamos de las filosofías creativas. Se trata de procedimientos de los que se han valido profesionales, creativos, agencias de publicidad y que se han popularizado hasta tal punto de convertirse o marcar un estilo en una agencia de publicidad o incluso en una época publicitaria.
Básicamente destacábamos cómo estas filosofías creativas han ido evolucionando desde, digamos, centrándose en el producto, como por ejemplo la Copy Strategy propuesta por Procter & Gamble, evolucionando desde el producto hasta centrarse en la marca, como por ejemplo la imagen de marca de Ogilvy, y finalmente poner el foco de atención en el consumidor, como es el caso de las Love Marks, filosofía creativa propuesta por Kevin Roberts de Saatchi & Saatchi. En el tema 5 hablábamos del copywriter, el profesional que junto con el director de arte forma la pareja creativa. Además de la función redaccional, es decir, la redacción de los textos, de la parte textual de los anuncios, también tiene todas estas funciones que vemos en esta diapositiva. En cuanto a la dirección de arte, en el tema 6 estudiamos la evolución histórica del director de arte, y la dirección de arte implica la toma de decisiones sobre la estética visual y los elementos que integran la imagen de un producto o marca. Se trata del proceso estratégico con el que se construye una visualización que puede estimular una percepción comercial. Hablábamos también de la importancia de revisar la composición y los elementos básicos como escalares, morfológicos, dinámicos y otros elementos como el sonido. En el tema 7 repasábamos los materiales o documentos de los que se hace uso en el proceso creativo para llevar a cabo la elaboración de la pieza en cada uno de los medios. Básicamente es importante tenerlos en cuenta puesto que son los que se utilizan para presentar, digamos, en cada una de las fases la propuesta al cliente y así éste pueda ir dando su aprobación o solicite cambios en el caso de que así lo considere. Y en el tema 8 hablábamos también de la necesidad que hay hoy en día de definir una estrategia de contenidos al servicio de la marca, destacando uno de los formatos más populares actualmente, como es el branded content. Los contenidos van a permitir a la empresa y a la marca pasar de ser vendedora a socializadora y generadora de contenidos. En definitiva, el contenido es el rey. Las ventajas que aporta el storytelling son claras: una comunicación a largo plazo, coherente. Además va a permitir generar ese vínculo emocional del que hablábamos, va a permitir ofrecer contenidos relevantes al usuario y situar a este usuario en el centro del proceso comunicativo. Hablábamos de la estrategia de contenidos como parte de lo que hoy en día se conoce como inbound marketing o marketing de atracción 2.0. Se trata de todas aquellas técnicas y acciones comunicativas que pretenden llegar al consumidor de una manera no intrusiva. Básicamente el inbound marketing consta de 4 pilares fundamentales. El SEO, que cada vez es más social, es decir, en los resultados en buscadores cada vez priman más aquellos contenidos que proceden de plataformas sociales. El marketing de contenidos, como decíamos, siempre en base a una estrategia. El social media marketing, es decir, la presencia estratégica e integrada dentro del plan de comunicación, la presencia en redes sociales. Y por último, la analítica web, porque no nos olvidemos de que siempre estamos al servicio de unos objetivos y es necesario evaluar a posteriori el retorno de la inversión y cómo las acciones comunicacionales y las propuestas llevadas a cabo responden a esos objetivos previamente definidos. Hablábamos también, como decía, del branded content. Las empresas y las marcas hoy en día buscan nuevas fórmulas de reconectar con el usuario, y el branded content va a permitir ofrecer contenidos memorables y relevantes. En este formato, el anunciante tiene la capacidad de decisión sobre el contenido y el eje narrativo, para transmitir así los valores diferenciales de la marca a través del discurso narrativo. En el tema 9 reflexionábamos sobre la necesidad de evaluar el criterio de la creatividad. Lo más importante es no olvidar nunca que la fórmula de la creatividad consta de originalidad, pero también eficacia, puesto que, como decía, estamos siempre al servicio de los objetivos y la mejor forma de analizar si esa propuesta o esa acción de comunicación es eficaz es retomar esos objetivos que se habían definido previamente, para ver si dan respuesta a esa solución, da respuesta al problema comunicativo. Y por último, en el tema 10, repasábamos la profesión de creativo. Hablábamos de los festivales publicitarios más destacables, algunos de los cuales tenéis aquí en pantalla, como los ALCE, que son de la provincia de Alicante.
y también de profesionales destacados a quienes es interesante seguirles la pista, no solo por las propuestas o las acciones que han llevado a cabo, han propuesto dentro de sus agencias, sino también por las filosofías o, digamos, la forma de concebir esta profesión que ellos defienden. Os animo también a que reviséis de cara al examen la bibliografía de la asignatura. Os dejo aquí 3 diapositivas con algunas de las entradas de esta bibliografía. Y esto es todo, muchas gracias, espero que este repaso de contenidos os haya sido interesante y sobre todo útil de cara al examen. Muchas gracias y buena suerte.